Muy bien, entonces una bienvenida a todos aquí a nuestro estudio. Hace un tiempo que no hemos compartido noticias sobre la falsificación o simplemente sobre la Iglesia Católica y lo que acontece. Hemos visto desde que la anciana Tess hizo los estudios de la falsificación, que realmente el camino de la Iglesia Católica es un camino paralelo al camino del pueblo de Dios. Los mismos eventos, los mismos temas, los mismos procesos y hasta las mismas fechas de los hitos en su desarrollo. Am, bueno, no haber mencionado a la iglesia hace tiempo no significa que no hay novedades. Y seguramente han visto de vez en cuando unas noticias, ya sea en el Media Podcast o aquí también compartido, que están en una situación todavía muy paralela al movimiento, al pueblo de Dios. Y bueno, recientemente pasó algo sorprendente, una noticia de parte del Papa Francisco o de la Iglesia que realmente fue algo así como una sorpresa, si no lo entiendo mal. ¿Alguien sabe a qué me refiero? Es un evento en la Iglesia Católica El de sínodo, sínodo, exactamente. ¿Qué sabes de ello, César? que es de hecho, en los temas de la falsificación se hablaba de que es uno de son como reuniones, ¿no? Que se Ujú. hacen como buscar concordar entre varias partes de la iglesia y saber hacia dónde ir. Por ejemplo, uno de los que recuerdo era lo del tema de Amazonia, ¿no? De Amazonas, del tema de la ordenación de la mujer y eso, que fue de los últimos que se hizo. Y ahora este último, ¿no? Recientemente que volvieron a tocar el tema de la ordenación de la mujer, del matrimonio entre personas del mismo sexo. Gracias, exacto. Le voy a aquí compartir un artículo del diario El País reciente que explica un poco, pero ante todo una pequeña explicación en Wikipedia. La cosa está nueva que ni siquiera hay un artículo en Wikipedia sobre este sínodo en español, solamente en inglés y francés y no sé, un idioma más, italiano creo. Así que es algo completamente reciente. El Papa, como César nos recordó, convocó unos sínodos desde el inicio, ¿no? Recordamos el sínodo extraordinario 2014 de la familia, así creo que se llamaba, y después el sínodo amazónico 2019, que concluyó 2019. Ya, entonces, esos fueron eventos especiales y también, de cierta manera, sorprendentes porque ni bien entró, él ya empezó a trabajar y convocó esos sínodos. Y ahora hay otro. A ver, ¿qué dice Wikipedia traducido aquí del inglés? Décima sexta Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, comúnmente llamada Sínodo sobre la Sinodalidad. En este caso se llama así. Así todo el mundo habla del Sínodo sobre la Sinodalidad. Es un próximo sínodo de obispos de la Iglesia Católica que concluirá en octubre de 2024, pero ya empezó. O sea, eso significa, fuera, ¿no? ¿Me escuchan? Sí, Sí. se escucha bien. Ok, como la... Ok. Entonces, es un sínodo que ya acaba de empezar, pero va a durar un año, ¿ya? Concluirá en octubre de 2024 y tiene como tema por una iglesia sinodal, comunión, participación y misión. Eso es el texto oficial. Varios meses antes de anunciar el sínodo, el Papa Francisco dijo que la sinodalidad es un estilo, es un caminar juntos y es lo que el Señor espera de la iglesia del tercer milenio. Según la Comisión Teológica Internacional, la sinodalidad es la acción del Espíritu en la comunión del cuerpo de Cristo y en el camino misionero del pueblo de Dios.
Se entiende más comúnmente como un proceso por el que la Iglesia se somete al discernimiento sobre una serie de cuestiones. Ok, ¿qué son los temas? Ya iniciado, como César nos comentó desde los sínodos anteriores, el celibato de los sacerdotes, el papel de las mujeres en la iglesia y su acceso al diaconado. Y eso es especialmente interesante, acceso al diaconado, porque el diaconado es el acceso a qué? Es el acceso al sacerdocio, ¿no? Entonces tú necesitas pasar por el diaconado para poder después acceder al sacerdocio. La bendición de las parejas LGBTIQ y más, y la comunión para los divorciados que se vuelven a casar. Entonces, esos, como te recuerdan, seguramente son todos temas súper controversiales en la Iglesia Católica, y son temas que el Papa Francisco ya empezó a empujar desde el comienzo de su trabajo, ¿no es cierto? Y les sorprende que están tocando esos temas. ¿Qué piensan? César. Para ganar, ¿eh? Yo creo que obviamente el estudio de la falsificación nos enseña de que tiene que ser así, es que, a ver, Satanás tiene que engañar incluso a los escogidos, ¿no? Entonces, si hay personas que tienen esta mentalidad, ¿no? Progresista de temas que tienen que ver con el matrimonio igualitario y el liderazgo femenino, pues obviamente Satanás los va a engañar en el sentido de que les va a poner esas cosas que quieren, pero falsificadas. Ya Satanás no va a ir a arrancar paja, porque la paja ya le pertenece a él, ¿no? Él tiene que ir a quitar lo que Dios quiere, ¿no? Que es el trigo. Entonces, creo que tiene que ver mucho con eso. Intenta engañar a los escogidos. Ok, ¿otra opinión? Mi pregunta era si eso sorprende a ustedes que ellos tienen esos temas como sus enfoques. Solange. Yo creo que no, porque esos temas quedaron inconclusos en el Sínodo de Amazonas y también son el tema de probatorio para nuestra generación. Y no tenemos que olvidarnos que ellos son la falsificación. Entonces, aunque los temas y las conclusiones y las intenciones que se están mostrando ahí parecen o se ven muy similares a nuestra postura, también tenemos que ver que ellos son la contrafacción, ¿no? Exacto, eso pensaba yo también. Nosotros no nos sorprenden porque, bueno, nosotros hablamos de esos temas también, similar, ¿no es cierto? Adaptados a nuestra realidad y situación, el mundo adaptado a su situación y sus detalles, y la Iglesia Católica adaptado esos problemas, esos temas a su situación. Entonces, como que ya, bueno, todo el mundo está hablando de esos temas. La Iglesia Católica también como último entra también en esa cita, ese discurso. Kelvin. Hola, feliz sábado a todos. A mí no me sorprende, obviamente comparto los comentarios que están haciendo, pero sí me hace pensar eh, eh, la relevancia que tiene el estudio de la falsificación, ¿no? Porque de no tener eso y no comprenderlo a plenitud, eh, podemos estar en un estado y manteniendo los lineamientos que teníamos o que tiene el adventismo, ¿no? De que todo lo que lanza el papado o el catolicismo causa recelo y rechazo, ¿no? Entonces es prácticamente un contraataque al mensaje que en cierta forma nosotros estamos predicando, ¿no? Haciendo alusión a, a que son temas sensibles dentro del conservadurismo y dentro del el conservadurismo también entiende que si lo dice el papado,
que es la bestia y todo esto, valida que está mal, ¿no? Entonces, si no lo miras con un estudio objetivo y comprendes lo que en realidad está pasando, que es la falsificación, podrías pensar que todo este mensaje está malo. No sé si me voy a entender. Gracias. O quizás podemos pensar que el mensaje de ellos es igual que el de nosotros, que es bueno. Claro, nosotros podemos ser engañados de esa forma. No, así yo pienso, ¿no? Así como concuerdo con lo que decía César, de pensar de que estamos en la misma causa, ¿no? Pero los conservadores pueden rechazar por completo el mensaje aún más, considerando que el papado, que es la bestia, lo está promoviendo. O sea, pienso que es tanto para ambos lados, ¿no? Sí. Es igual como cuando ocurrió con el tema del cambio climático, ¿no? Que dentro de la tendencia eh, de teorías conspirativas de la iglesia daba alusión de que el impacto climático iba a ser una herramienta del catolicismo para implantar la ley dominical, ¿no? Entonces va también por ahí. Súper. Alguien empezó a hablar, y no sé quién era, Martita o Cindy. Bueno, No, no, sí, pero repito otra vez lo último que dijiste, Kelvin, que no te entendí. lo que yo dije o lo que Kelvin, Kelvin tal vez repite lo último. No, lo Que último que hice, sí. sí, que estabas diciéndole la ley dominical. ¿Qué Ah, fue lo que no, dijiste? el comentario que hice fue cuando tocamos el estudio de eh, el cambio climático. Dije que dentro del grupo de la Iglesia Adventista que va orientado a las teorías conspirativas, se entendía que el papado iba a ocupar el calentamiento global y todo esto, toda esa tendencia climática para poder instaurar la ley dominical, ¿no? Eh, y de hecho muchos lo mantienen. Entonces nosotros vemos que lo vemos desde otra perspectiva. A eso era mi comentario. Gracias. Muy bien, entonces continuamos aquí. Entonces, eso es lo que acontece ahora. La iglesia, el Papa convocó un sínodo y básicamente con no mucha anticipación, ¿no es cierto? Ya hace un tiempo se sabe y se ha empezado debería haber empezado antes ya, pero bueno. Entonces está en curso esto. También aquí quiero leer un poco directo un reportaje también del país de anteayer. El Papa inaugura el primer sínodo de la Iglesia en que votarán las mujeres. Entonces, ya, ¿no? Cuando dice uno de los temas son el papel de las mujeres, acceso diaconado, bueno, eso es realmente tiene un papel muy central en ese sínodo. El pontífice ha pedido que la asamblea sirva para que la iglesia vuelva a ser un lugar de acogida y de bendiciones para todos. Todas las reuniones de los líderes de la Iglesia Católica desde el Concilio de Jerusalén del año 50 después de Cristo, donde ellos ven sus inicios, ¿no es cierto? Hasta el sínodo sobre la Amazonía de 2019, el último, pasando por el Concilio Vaticano II de 1962, que adaptó la Iglesia al mundo moderno, comparten una característica. Quienes han tomado decisiones siempre han sido hombres. Este miércoles, el Papa inauguró el primer sínodo en el que las mujeres tendrán voz y voto. Es también la primera vez que los laicos pueden votar.
Para los observadores, este es el sínodo más importante de los que ha convocado Bergoglio en sus últimos 10 de pontificado, 10 años de pontificado. Francisco abrió con una misa la asamblea que reunirá durante este mes a obispos y fieles de todo el mundo en Roma para abordar temas importantes para el catolicismo. En teoría, el objetivo es que líderes eclesiales y laicos analicen la manera de trabajar juntos para el bien de la iglesia. Pero en la práctica, debatirán sobre numerosos temas, algunos particularmente divisivos para los cristianos, como el celibato de los sacerdotes, el papel de las mujeres en la iglesia y su acceso al diaconado, la bendición de las parejas LGBTIQ+, o la comunión para los divorciados que se vuelven a casar. Es algo realmente importante para la iglesia, ha dicho el Papa Francisco. El coordinador de los teólogos participantes en el sínodo, Dario Vitali, ha resumido en una entrevista con el diario religioso Avvenire que el objetivo de la asamblea será iluminar a la iglesia con una nueva luz. Pues eso suena como qué, en términos proféticos. Amor de medianoche. Clamor de medianoche, ¿no? De eso hemos estado hablando recientemente, ¿no es cierto? La luz, ¿de dónde, cómo funciona la luz? ¿No es cierto? Viene de atrás, está adelante, una luz que nos acompaña, ¿no? Entonces, esas son mis palabras que encuentran aquí para esto, lo que acontece en la iglesia. Y seguramente ustedes piensan también en nuestro clamor de medianoche, en las reuniones en Italia, donde, no, en Alemania, donde se votó sobre algo, no se votó, se tomó decisiones sobre temas muy similares. Este sínodo es excepcional porque durará varios años por el volumen de cuestiones a tratar y por la ambiciosa meta de involucrar a todos los bautizados. En 2021 comenzaron las reuniones entre las comunidades eclesiales de los distintos países y se empezaron a redactar informes que recogen los temas que consideran vitales. En octubre, los obispos y otros representantes laicos y religiosos de distintos continentes se reúnen en Roma para debatirlos. Después regresarán a sus respectivas diócesis para continuar las discusiones hasta que se vuelvan a juntar en octubre del año que viene, 2024, en la asamblea final. De ahí saldrá un documento con una serie de consideraciones o propuestas que el Papa puede convertir en documento oficial si lo desea y por lo tanto de obligado cumplimiento para los cristianos. Entonces ellos ahora han entrado y están en medio de un proceso que concluirá en 2024, octubre, y al final tiene que haber un resultado, un papel, y a ver qué este papel dice y a ver qué el Papa hace con ello. Y por supuesto es sobre esos temas. Muchos observadores consideran que el simple hecho de que Francisco haya puesto a los obispos a dialogar con su rebaño de fieles cara a cara ya supone un cambio importante. Aunque la Iglesia ha dejado claro que esto no significa que vaya a democratizarse, sino que la diversidad de voces enriquecerá la perspectiva que el pontífice tiene en la institución. En total, en la asamblea tendrán derecho a voto 365 personas, de las que cerca de 75% son obispos. Podrán votar por primera vez en la historia de la iglesia 70 laicos, seleccionados por Francisco de entre 140 candidatos, y de esos 70 laicos, 54 serán mujeres. El gran punto Más de táctico, la mitad, disculpa, que es más de la mitad, es bastante. de los laicos, sí, mucho más que la mitad, Ujú. ¿no? 2/3 más o menos. Sí. Y algunos son, algunas de esas mujeres son, tienen alguna posición, alguna función religiosa, y otros simplemente son laicos. El gran punto táctico de ese sínodo es que podría ser el último organizado por Francisco y, por tanto, podría ser el que
condense su legado político y doctrinal. Bergoglio pidió el miércoles que el sínodo sirva para que la iglesia vuelva a ser un lugar de acogida y de bendiciones con las puertas abiertas para todos, todos, todos. Creo que si no, eh, no, no es artículos del país, no, no este, como dice aquí abajo en Cera Online. Comentarios. César. Sí, ya, perdón. Un momento. Ahora sí ya. Este, el caso es de que esa cantidad de mujeres, ¿no? que van a tener acceso al voto, igualmente va a ser, digamos, muy poca cuando se toma en cuenta que es 75% de población masculina, ¿no? Allí dice 75% son obispos, ¿ya? O sea que, y son hombres, ¿no? Porque solamente se ordenan obispos a hombres. Entonces digo yo que si bien él da como la apariencia de que le está dando voz y voto a a la mujer, ¿no? Sigue igualmente siendo bastante poco en comparación a la otra cantidad de personas, ¿ya? Entonces yo creo que es más bien como sobreestimar el hecho de que haya mujeres votando allí. Lo están como que sobreestimando. Creo que igual está bastante desigual, ¿no? Ese sistema de votación. Ok, claro. Si de nuestro punto de vista, César, ¿no? Estás hablando. Si pensamos desde el punto de vista de la iglesia, ¿cómo vemos cómo es la situación? Yo pienso que a pesar de esa desigualdad que está comentando César, en teoría es un gran avance, solo por el hecho, porque mira que aclaran ahí que antes nunca la mujer había tenido voz y voto. Entonces, solo el hecho de que por lo menos o sea, con una parte de los que pueden votar ya haya mujeres, yo creo que, o sea, es un avance bastante. Ya, como dijo la introducción, ¿no es cierto? La primera vez en la historia, desde 50 después de Cristo, ¿no? Entonces, eso, claro, no es una obra perfecta, ¿no es cierto? Y no será, sabemos nosotros, pero este hecho ya para la Iglesia Católica es algo increíble, ¿no? Solange. Sí, es algo increíble, pero nosotros también tenemos que ver, creo que está Matías, Sí, sí, después viene. em, tenemos que ver que No oigo bien, te oigo como muy lejos. estoy un poco lejos. Y está lejos. A ver si podemos cambiar No, de momento. a ver, ahora sí, ¿se me escucha mejor? Sí, Ok. Es cierto que es un gran logro y que es significativo lo que para la Iglesia Católica esto, pero también nosotros tenemos que ser capaces de ver y de comparar y contrastar que para este tiempo es un cambio muy insignificante y aunque es significante para la Iglesia, en realidad para el mundo, para la sociedad y para la población femenina es un cambio muy, muy pequeño. Y otra vez, si comparamos con el movimiento, por ejemplo, cuando nos tocó a nosotros entender este tema y hacer la reforma, pues los cambios fueron radicales, ¿no? O sea, de la noche a la mañana se restringió notoriamente la participación de los hombres para dar paso a la participación de las mujeres, se las impulsó, se las motivó, se les fue dando más cobertura. Entonces, esto es importante también poder contrastar para que nosotros podamos ver que aunque sorprende y es algo que maravilla al mundo, a nosotros no nos debería maravillar porque realmente es un paso muy pequeño. Gracias. Matías. Ah, bueno, no, en realidad, más que lo que veo acá, me llama la atención que hace poco él sacó un documental, el Papa, se llama Amén Francisco, creo,
y le hacen una ronda de preguntas muchos jóvenes de diferentes, digamos, grupos, ¿no? LGTB, mujeres, feministas, de todo. Y él estaba hablando de la mujer, ¿no? Y su papel en la iglesia, y él dijo que tiene un papel importante, pero es diferente al hombre, y siempre va a ser diferente. Y ahora, a mí sí me sorprendió mucho esto, porque acá pone ya, o sea, en el voto, eh, que, bueno, va a tratar de ver eso de que se pueda subir como a sacerdote, bueno, a las mujeres. Después lo que dijo, ¿no? En las preguntas. Este, pero como que creo que él no puede tampoco con la iglesia. Supongo que él aunque tenga el poder, pues no tiene la mayoría, ¿no? O sea, él está a la cabeza, pero no tiene la mayoría en la iglesia. De hecho, no sé si viene de parte de él todo este movimiento, eh, pero, o sea, hablo de que él influenció en los demás obispos que se haga todo este tipo de votación, pero eh, como que cambió muy rápido, o sea, eso es lo que a mí me llama la atención, pero bueno, ya sabemos que por la profecía, claro, está pasando lo que nosotros habíamos pensado, ¿no? Gracias, Matías. Yesenia. Yo quería decir algo. Yo creo que hay que tener en cuenta que que me escuchan. ¿Sí? Hola, Entendemos. sí, ¿verdad? Hola. No. Ahora sí me escuchan. Sí, sí. Yo lo que quería comentar es que hay que tener en cuenta que ellos son una falsificación, pues no van a hacer las cosas perfectas, ni van a ser radicales, ni van a ser como deberían ser. O sea, yo creo que hay que ver es como que el cambio, como lo hablaba en la introducción ahí, entenderlo de que no es perfecto, no, ya, pero sí hay que comparar cómo se está llevando o sea, cómo ellos se están eh, queriendo igualar a como nosotros también estamos llevando el movimiento. Pero obviamente no lo hacen igual, porque si uno mira la historia alfa y todo, que casualmente lo repasamos, nunca fue igual, ni perfecto. Correcto. Muchas gracias. Yesenia. No, iba a reforzar el punto que está haciendo Cindy. Yo creo que sí es algo que debe sorprendernos, más porque proféticamente ya lo sabíamos, es como reafirmarnos en que estamos en lo correcto, pero también pues porque son cambios muy fundamentales para la Iglesia Católica y que vemos allí la falsificación. Entonces, lo que debemos mirar, creo yo, es, es cómo esto que parece impulsar la igualdad no lo es, o sea, dónde está ese, eh, no sé, tal vez cómo llamarlo, como esa, voy a llamarlo triquiñuela, como y ahí como analizar eso, ¿sí? Porque sí es sorprendente y sí están apuntando puntos que, no, que nosotros como movimiento ya hemos estudiado, ¿sí? Es más, creo que debemos sorprendernos mucho al ver que todo se está cumpliendo como lo estábamos pensando y de acuerdo a los estudios que tenemos. Mm, y pues es un paso muy, muy grande que está dando la Iglesia Católica. Sí, entonces más bien como centrarnos en qué es lo que está pasando ahí al fondo y cómo esto que pareciera acercarse a la igualdad no lo es, precisamente porque es una falsificación. También me gustaría añadir algo, anciano. ¿Se me escucha? Parece que se fue. Sí. ¿Aló? Sí. Sí, te escuchamos, Cris. Ah, Iris, ya. Sí, sí. adelante. Eh,
quería conectar por si acaso no se me escucha bien. Un minutito. Sí, eh, quería decir que sabemos que en la Iglesia Católica está dividida. No entendí yo eso. ¿En la Iglesia Católica es qué? Está dividida, sí. Creo Y yo en la que línea, nosotros se, podemos, ajá, se corta bastante, Iris. No, no te entiendo muy bien. hoy qué lástima, y le puse el cable directo, Ahora porque sí. es un internet móvil. Ahora No se bien. me escucha, entonces. Ujú. Sí, entonces decía que Francisco, sabemos que es liberal, es un jesuita, es de los liberales, de los que tratan de cambiar toda la estructura dentro de la Iglesia Católica, pero como nos hemos dado cuenta, ¿no? Ellos no entienden la igualdad como la entiende el movimiento. ¿Sí? Porque ellos de una manera no tienen el mensaje profético que tiene el movimiento. Entonces, Matías decía que no lo van a dejar, la parte conservadora no lo va a dejar que él implemente estas reformas, pero las líneas nos dicen que Francisco sí va a tener éxito. Esa fracción dentro de la Iglesia Católica va a tener éxito. Entonces, esas reformas se van a llevar a cabo, pero sabemos que lo que él quiere, lo que quieren implementar no es una verdadera igualdad. Y aquí lo vimos en el artículo que se acaba de leer ahora. Eso es una migaja, que solamente el 50% de las mujeres tengan derecho al voto. Ok, Iris, gracias. Está en las manos de César y Kelvin. No sé en qué orden estaban. Adelante. Bueno, yo solamente iba a decir algo que, a ver, no sé si yo escuché mal en una oportunidad, pero en una de las oraciones creo que fue de Aaron, sí, durante el seminario de allá de Estados Unidos. Aaron dijo que quedaba hasta el próximo año para que se decidiera, ¿no? El destino de cada persona. Eso me hizo pensar en el tema de la ley dominical y que este sínodo, ¿no? Va a durar hasta el 19 de octubre del otro año. Y es como que de alguna manera, porque allí es donde entonces lo vinculo con lo que acaba de decir Iris. Claro, la fracción de Francisco va a triunfar, sí, pero obviamente una gran parte de la Iglesia Católica está en contra de él. Y quién sabe si esa división termine más bien en creando un cisma completo, ya, una división, pues, que no se va a poder reparar más ahí dentro de esa estructura. Pero estaba pensando era en eso, ¿no? En lo del tema de la ley dominical, también en paralelo con esa organización. De que, o sea, llevándolo al tema de la falsificación, saben que la montaña, ¿no? Y esta piedra, que son los 144.000, se terminan, ¿no? De separar y luego van al mundo a predicar. Entonces, viéndolo así, o sea, llevando el tema de la falsificación otra vez a la montaña, la Iglesia Católica pareciera otra vez como que repetir ese mismo patrón, pero en la Iglesia Católica. La Iglesia Católica pareciera, ¿no? Que esta minoría liberal, esta minoría abierta se terminaría de separar de toda aquella gran estructura y iría al mundo, ¿no? No sé, ¿qué piensan? Ujú. Kelvin, gracias. No, bueno, yo nada más quería comentar que después que salió
noticia, sí hubo cierto revuelo y yo vi en varias fuentes este, de opiniones eh, de los netineos, por así decirlo, y muchos de los comentarios que vi era muy asociado al comentario que hizo Matías eh, con referente al documental que sacó Francisco y la Iglesia, de que no veían esta acción como algo genuino, ¿no? Algo como que en verdad buscar un cambio significativo, sino le daban o le asignaban la tilde de marketing y de poder, este, poder impulsar en cierta forma la iglesia nuevamente, ¿no? Que no veían este cambio o estas medidas que estaban tomando como algo verdaderamente genuino, que quería impulsar un cambio verdadero en todo este conflicto social, sino que era algo más como marketing. Eso era. Yo concuerdo con lo que estaba diciendo César, porque en realidad es eso, ¿no? El problema del éxito que pueda tener la Iglesia Católica es que puede dar una perspectiva falsa de lo que es la igualdad y entonces hacer que el mundo se incline a esa falsa igualdad. Entonces, por eso pienso yo, aunque, aunque es novedoso y aunque confirma la profecía, no es algo de lo que nosotros nos tenemos que maravillar porque precisamente ese es el consejo en Apocalipsis, ¿eh? No te maravilles de lo que hace la bestia, porque eso es algo que ustedes ya tienen que saber, entonces no les tiene que sorprender. Sí, causa esa conmoción, pero nosotros, para nosotros eso no es noticia nueva. Muy bien, muchas gracias por sus comentarios. Entonces, estamos ahora enterados de lo que acontece, ¿ya? Y tenemos algunas opiniones que hemos compartido, pero pienso que para nadie es una sorpresa. No, no es una sorpresa de por sí. Y creo que no tenemos muchas dudas en cuanto al éxito o a la profundidad o la veracidad de ese sínodo y de sus metas, ¿no es cierto? Entonces, mi enfoque era más en el simple hecho de que continúa esa línea fascinante de la falsificación, donde vemos que realmente están, aunque luchando, aunque peleando, aunque atrasado, aunque inconcluso, están con los mismos temas. Y mi opinión acerca de esa cuestión, ¿no es cierto? Si lo van a poner en práctica o no, pues, ¿por qué era diferente en el movimiento? Pienso que era diferente porque si una vez entiendes la verdad, no hace falta, no hace falta someterla a un proceso de mm, discutir, ¿no es cierto? O de pensarlo, o de probarlo, o de introducirlo, ante todo así de manera suave, hasta que se adaptan de a poco los diferentes grupos. Imagínense si hubiésemos decidido introducir el liderazgo de la mujer de una manera lenta, ¿ya? Para que se adapten los hombres en todo el mundo de a poquito. Las mujeres primeramente pueden ser secretarias. ¿Sí? Después de 3 años se puede votar mujeres como líderes de grupos locales, etcétera, ¿no? Y en 10 años tal vez podemos envisar que una mujer podría ser anciana. Entonces, eso simplemente es una gran diferencia, ¿no es cierto? No tenemos esa necesidad y no tenemos esa posibilidad tampoco de llevar a cabo de un proceso político em, o cultural, ¿no es cierto? En el movimiento, si es verdad, y se entiende y hay que ponerlo en práctica. Ahora, hay un punto más que yo estaba viendo en otro artículo escrito por Juan Arias en el mismo diario. No tengo el artículo o no quería compartir el artículo, pero él hace algunos puntos. No quiero llevar esos puntos.
Bueno, vamos a resumir aquí los puntos que él hace en su artículo. Se plantea la posibilidad de que el papel de las mujeres en la iglesia sea preponderante, incluyendo el acceso al diaconado y al sacerdocio. Ok, hemos visto eso. Se aborda también el tema de las relaciones entre la iglesia y el movimiento LGBTQ, incluyendo la posibilidad de matrimonio entre personas del mismo género, ¿no? Algo que también era tema en el movimiento y que se resolvió. De hecho, ya hubo algunos, ¿no es cierto? Algunos matrimonios entre parejas no binarias, ¿no? ¿Se dice? O homosexuales, ¿no? De la comunidad LGBTQ en nuestro movimiento. Matrimonios llevados a cabo por un anciano, ¿ya? Se menciona la resistencia del ala conservadora de la iglesia ante las aperturas del Papa Francisco. Claro, eso ustedes han dicho también, obviamente, ¿no es cierto? Es una ofensa para muchos que laicos, ya sea hombre o mujer, se sienten en la mesa junto a los obispos que tengan voto. Es una ofensa que mujeres se sienten ahí. Pero yo escuché en una discusión que el Papa Juan Pablo II ha dejado claro que al fin y al cabo es el Papa que decide. Entonces, como hemos leído aquí en ese artículo también, se toma una decisión, se hace un papel final y el Papa tiene que ver qué hace con ello, ¿no? Puede ponerlo en una resolución, puede convertirlo en algo mandatorio para la iglesia o simplemente dejarlo ahí o decir otra cosa. Entonces, el Papa entonces podría decidir de un saque, si lo entiendo bien, ¿no es cierto? Todas esas cosas que él ahora está sometiendo a ese proceso tan largo y que posiblemente está pensado que sea un proceso más allá de su pontificado. Ok, se destaca el discurso del Papa Francisco hacia la visión dura y conservadora de la Iglesia que se basa en un Dios de castigos y miedos y se enfatiza la importancia de adaptarse a los cambios del mundo moderno. Ok, de ahí tengo mi título porque este Dios aquí, el Dios de los castigos y de los miedos, ya, eso es el Dios en que él no cree. Y recuerda que hemos escuchado eso también del anciano Pamela hace poco, que nosotros creemos en otro Dios, en el que tenemos otro Dios, por así decir, de lo que teníamos antes, ¿no es cierto? No es porque Dios cambió, ¿no? Solamente nosotros lo entendemos ahora de manera mejor o más completa. No lo entendíamos antes, teníamos otra visión de Dios, un Dios conservador, ¿no es cierto? Y lo mismo aquí me parece súper interesante, lo mismo están observando ahora en este proceso de la falsificación. No digo que él entiende lo mismo, ¿no? Obviamente, pero que no, los términos son lo mismo. Ese autor había escrito un artículo en 1979, un libro más bien, que se llamó El Dios en quien no creo, donde abordó imágenes falsas de Dios tradicional en el que él no creía. Y eso era poco después del Vaticano II y era un libro casi para la lista negra de la iglesia, pero bueno, en los cambios desde aquel tiempo el libro sobrevivió, por así decir. Pero es algo que es un tema. Am, ok, esto básicamente, hasta aquí lo que yo quería decir. Hay algunos detalles que destaca, creo que eso es de NCR Online. Pero antes que voy ahí, ¿algún otro comentario? ¿Una pregunta? Que decía el punto 7 y 8 que no los leímos. Bueno, no No me los dio he chance. leído, podemos leer. Se reflexiona sobre el pontificado progresista del Papa Francisco y su conciencia de la revolución en curso en el mundo y la necesidad de devolver a la Iglesia la idea del Dios de las bienaventuranzas, del perdón y del papel fundamental de la mujer. Se hace referencia a la resistencia de una parte de la jerarquía eclesiástica a los esfuerzos del Papa Francisco por transformar la Iglesia y rescatar su fundación original.
Ok, es interesante, me parece esto aquí. Lo que también decía aquí, adaptarse a los cambios del mundo moderno. ¿No? Hay una revolución en curso en el mundo. ¿Cómo lo ven esto? Es extraño que la iglesia haga eso, ¿no es cierto? Como que la iglesia tendría que aprender el mundo. ¿Cómo lo ven? Sí, como que aprender el tema de, 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 de la igualdad, ¿no? Y del trato al Ajá. ser humano. O Creo sea, que como que el énfasis, como lo que nosotros, que primero cuando estábamos muy conservadores, miramos los cuatro primeros mandamientos y ahora miramos los otros seis, ¿ya? Y ellos también, ¿sabes? Como lo que yo trato de conectar ahí. Y me impresiona o sea, no es que uno se maraville con el mensaje de ellos, sino que impresiona como la similitud de, de la forma de expresar, y como que el Papa Francisco impresionando a Parminder o así. No sé. Am, sí, Perdón, yo recién entro, y por lo que veo acá en esas dos cosas que tú subrayaste, de alguna manera me parece como si tuviera una idea del dispensacionalismo. O sea, el tomar conciencia de que el mundo ha ido cambiando y que la iglesia no puede permanecer anquilosada en un esquema absolutamente conservador y retrógrado para el tiempo que se está viviendo. Algo así me suena. César. ya Graciela lo dijo, era eso. Ok. Ay, perdón, no sabía que estaba César antes. No, no, lo dijiste súper bien porque utilizaste prácticamente las mismas palabras que yo iba a utilizar, entonces, bien, gracias. Estamos en armonía. Sí, yo también concuerdo con ella. Sí. A mí también me pareció interesante la similitud en el hecho en que la iglesia, o sea, lo expresa aquí el autor del artículo como la necesidad o como, ya, la necesidad, por decirlo, de mantenerse al día y voltear la mirada a asuntos sociales. Es lo que nosotros llamábamos en nuestra línea como mirar hacia los eventos externos y no solamente en los eventos internos, ¿no? Y es algo que se está enfocando así este autor para mostrarnos que la Iglesia Católica recién levantó la mirada para mirar más allá de sus muros, digamos, de lo que es el Vaticano. Tal cual. Ok, muchas gracias por esos comentarios, ¿no? Eso también pensaba y increíble, ¿no? Por un lado, que la iglesia que no admitía, ¿no es cierto?, que, o no tenía facilidad, por lo menos, de admitir que está aprendiendo el mundo, ¿no? Y aquí Francisco básicamente dice que el mundo nos muestra el camino y no podemos quedarnos atrás, ¿no? Y también nosotros en el movimiento hemos visto que realmente el mundo estaba muy avanzado, muchas cosas teníamos que consultar y aprender em, y poner en práctica cosas que ya se han hecho en el mundo. Matías, Ah, sí. Tengo una pregunta porque justo lo que mencionó César del engaño. eh, digamos que ahora sí es que la iglesia, bueno, como está presentándose esa imagen nueva, moderna, ¿no? Eh, ¿cómo? O sea,
¿cómo un etineo puede discernir o tamizar eso? Porque si él está yendo en el camino correcto, ¿cómo no podría ser engañado? O sea, no hay fuente externa que lo ayude, o sí hay, aparte o sea, es como que, o sí realmente, porque ellos también se darían cuenta que, claro, no es una igualdad completa. Eso en lo que refiero al engaño que dice Ajá. César, ¿no? Tu pregunta es cómo una persona del mundo ahora podría darse cuenta que la Iglesia Católica propone un camino falsificado o no completo o no verdadero, Exacto. ¿no? Ujú. ¿Quién Sí. quiere responder? ¿César tiene la mano arriba? Pues yo creería que necesitaría muchísimo, ¿no? De Dios y también de alguien que le enseñe, por ejemplo, las líneas y la forma en cómo la iglesia está falsificando. Eso sería una de las cosas, porque realmente el mundo en sí, y ya esto es un tema no anterior, pero el mundo no tiene tampoco una visión de lo que es la verdadera igualdad, porque la verdadera igualdad es algo que viene del cielo, es algo que estaba en el Edén, pero se perdió con el pecado. Entonces, de alguna manera, nosotros lo que estamos haciendo es como que redescubriendo aquello que se perdió por causa del pecado, ¿ya? Pero en sí, ese tema ellos no tienen una completa visión de ello y no van a saber cómo diferenciar entre uno y otro. Y es por eso que Satanás busca engañar a los escogidos así de esa forma. Ya Jesús ya lo había advertido. Este, ya va. ¿Qué más? Eh, bueno, eso era lo que tendría que decir. Si necesitarían como un mensajero que les explique. Y yo creo que entonces entraría en parte, ¿no? El mensaje. Yo concuerdo con César, porque ese es el riesgo, ¿no? De que es la falsificación ellos, que parece muy similar las cosas que están haciendo, que se ve muy similar, entonces es muy, o sea, ese es el riesgo que tienen los netineos, de irse hacia ese lado donde también ven ellos igualdad o irse al lado del movimiento, por ejemplo. Entonces va a ser para ellos una cuestión muy difícil de distinguir, pero para eso también está el movimiento, esa es su función, ¿no? Ahora, el cómo se va a enseñar o cómo vamos a llegar a cómo llegamos a esas personas que buscan entender, eso todavía, para mí, en mi perspectiva, es como un poco un dilema que no logro resolver, pero sé que tiene que ver con la forma de nuestra forma de vida, nuestro ejemplo, de nuestro testimonio. Pero en realidad no sé cómo vamos a llegar a conectar con los netineos. Solo sé que como, usando la parábola, cada uno somos lámpara y tenemos que brillar. Entonces, en nuestra manera de hablar, nuestra manera de comportarnos, nuestra manera de ser, entonces, en base a eso tienen que poder ellos distinguir la igualdad que ofrece esa, entre comillas, la igualdad que ofrece la Iglesia Católica con la que ofrece el movimiento. Gracias, Solange. Raymond, tu pregunta no la entiendo muy bien. ¿La puedes tal vez formular aquí? Porque escribe qué es lo que llaman una revolución, Ray. Am, yo quería preguntar si están llamando el movimiento para la igualdad una revolución o si están llamando el, el contramovimiento de la igualdad una revolución. Yo estoy confundido sobre eso. Ok, en el artículo habla de la revolución como el Concilio Vaticano II es una revolución, ¿ya? Oh, Pero también lo que
lo que Francisco hace ahora, el sínodo, el nuevo sínodo, es revolucionario, dice el artículo. También, al mismo tiempo, reconoce que la iglesia ve que el mundo está en una revolución. Hay una revolución en el mundo en cuanto a la igualdad, si lo entiendo correctamente. O sea, tanto el mundo revolucionario como la iglesia con el bajo liderazgo de Francisco revolucionario. Ajá, ahora sí lo entiendo. Ok. Muy bien. ¿Alguien más? Muy bien, entonces podemos concluir aquí. Esto era para que nosotros nos mantengamos un poco al tanto, ¿no es cierto?, del proceso de la historia profética. Y sigue una fascinante, ¿no es cierto?, ver cómo tienen los mismos temas, los mismos problemas, las mismas soluciones, entre comillas, ¿no es cierto? Y siguen el mismo curso como la línea del pueblo de Dios. Es línea de falsificación, sabemos, no es completo esto, eso entendemos, pero las palabras, las intenciones, las direcciones son sumamente similares. Gracias por su participación. Si no hay más preguntas o comentarios, les invito para que oremos. Solo antes de que oraran, si pudieras mandarme, o sea, poner en el grupo, porque leí solo esos últimos puntos, los primeros cuatro no los pude leer, por lo menos para ponerme al día. Claro, mando los artículos. Gracias. Ya. Anciano, y también otra cosita, diciendo que el cambio que Francisco, ¿no? Quieren implementar, eh, y el mensaje que están dando sobre la igualdad, ¿no? Se ve muy persuasivo, muy interesante, pero hay que ver desde qué perspectiva lo están dando, porque si lo estuvieran dando desde la perspectiva de la igualdad, pues estuvieran en la misma página que estamos nosotros. Entonces, a los que logre engañar ahora con ese mensaje de igualdad, esas personas pues estarán ahí creyendo que sí, que están en el verdadero cambio, pero van a estar ahí hasta que el pueblo de Dios vaya y dé el fuerte pregón, que dice precisamente que salgan de ahí para que no sean partícipes de lo que va a venir para la iglesia, para esa iglesia. Entonces, yo diría a la Ya. pregunta de Matías que sería para el fuerte pregón ya. Gracias No por sé qué. ese punto también, Iris. Pienso que, bueno, en la práctica exagero un poco, pero nadie va a entrar a la Iglesia Católica solamente porque ahora mujeres pueden empezar a votar, ¿no es cierto? Es más bien algo que afecta a los que ya están en la iglesia, ¿no es cierto? Afecta a los católicos, afecta a sus familias, afecta eh, la comunidad LGBTQ que es católica, ¿no es cierto? Y bueno, es algo para ellos. Personalmente dudo que, que ahora esa reforma, digamos, va a tener un gran impacto y ahora la gente va a entrar a la iglesia por eso, ¿no es cierto? Em, es solamente algo que, bueno, tiene un significado profético, por supuesto, ¿no es cierto? Porque lucha por el liderazgo espiritual, por gobernar ese mundo. Pero ya, ¿no? Entonces, sí, para el mundo eso es, me imagino, no es gran cosa, ¿no es cierto? Ya, bueno, pueden votar ahora unas pocas mujeres, no sé cuánto eran, era 54 mujeres, ¿qué es eso? O sea, hay millones de católicos, 54, ¿no? no, 54 entre 464, igual son poquísimas. Claro. Sí, de los 70 y tantos laicos, unos 54 mujeres, algo así, ¿no?
Claro, nuevamente los laicos ni siquiera pueden tener un voto en un sínodo, ¿no es cierto? Pero ahora los laicos es una revolución, ahora la mayor parte de los laicos mujeres, otra revolución. No, como ustedes ya han dicho, son pequeñas cosas, pero claro, para esa institución, la primera vez en toda su historia desde 50 después de Cristo es una cosa increíble, ¿no? Pero bien, ok. Muchas gracias entonces. Les invito para que oremos.